Muchas gracias, Sara. Y gracias a King Cultura y al Máster en Gestión Cultural, realmente es un modelo de éxito a seguir. Es todo un referente, de hecho. Es un placer estar aquí compartiendo una actividad con el Máster y compartiendo mesa con Isidro y Diego, los cuales seguían, y hoy he tenido el placer y de hecho la excusa y el placer de conocerles y compartir mesa y luego discusiones, espero encendida también. Bueno, vamos a ello. Yo os vengo a presentar o vengo a hablar de museografía interactiva desde el punto de vista de la accesibilidad al conocimiento, es decir, de cómo utilizamos las herramientas digitales y de qué manera podemos llegar a diferentes públicos, más públicos o no, y qué estrategias utilizamos para llegar a ellos. Y lo haré a través de un caso de estudio, un caso concreto, del cual yo participé como diseñador de proyecto. En este sentido, y por el discurso de Isidro, veo que tenemos, digamos, trayectorias, bueno, dispares, pero cercanas en este sentido. Y luego, del caso de estudio, digamos, voy a hacer un poco de zoom out, ¿no? Vamos a un zoom in, acabaremos a un zoom out con algunas ideas que creo que pueden servir como ideas de diseño para futuras experiencias de museos digitales o con museos, digamos, con el uso a través de tecnologías digitales. Bueno, pues os planteo un poco de dónde salió este proyecto que ahora presentaré. Yo fui fundador de un estudio de experiencias museográficas que se llamaba Touché y fui fundador junto con otras cuatro personas y decimos que realmente éramos un equipo multidisciplinar porque se generó, la génesis ya fue esta. Es decir, nos juntamos 4 o 5 personas con ganas de participar desde diferentes puntos de vista y desde un punto de vista totalmente horizontal. Está muy de moda hablar de la horizontalidad hoy en día, pero ese proyecto lo era de verdad. Y cada uno de los proyectos que levantábamos a través del estudio intentaban ser proyectos en que de los diferentes perfiles, es decir, diseñador gráfico, diseñador de producto, de interactivos, yo, arquitecto y periodista, pues intervenían de una manera muy fuerte y, digamos, bastante equilibrada en cada uno de los proyectos. El enfoque que tenía el estudio era el de generar experiencias narrativas. Es decir, estábamos a medianos del 2007, 2008. Se hablaba mucho de la idea esa de la experiencia museográfica, ¿no? De vivir el museo como una experiencia, y estábamos en esa línea. Entonces, para nosotros, la experiencia tenía que ser intelectual, obviamente, pero también física. Y ahí creo que Isidro ha dado algún ejemplo, y emocional, ¿no? Era un poco la línea que nosotros teníamos. Por tanto, para nosotros, nuestros proyectos los planteamos como un proyecto en el cual el visitante tiene que estar en el centro, digamos, un protagonista y hay que darle un papel, como a todo protagonista, ¿no? Y otra de las claves era la coexistencia de la visita clásica con la visita participativa. Es decir, es evidente que la clásica desde un punto de vista de los objetos, la galería de objetos y demás, pues está presente, pero queríamos que la participativa estuviese vinculada con la clásica. No que es una participación a través de un grupo de trabajo, una actividad extra, no, que es una actividad participativa, en este caso algunas eran digitales interactivas y otras no, pero vinculada con la visita clásica normal. Y entonces vamos al proyecto concreto, que era un proyecto que se hizo en el Instituto Catalán de Paleontología, que tiene la sede en Sabadell. Y de hecho, bueno, fue un encuentro fabuloso, porque nos encontramos con un instituto de investigación que tiene la fortuna de tener un museo para poder exponer su investigación, cual creo que es algo envidiable. Entonces, el museo se encontraba en una fase de renovación, también conceptual, y ellos planteaban esta idea de, bueno, vamos a renovar el museo, no vamos a tener solo fósiles, con una tarjeta que presente la edad del fósil y un poco de información, sino que queremos generar un tipo de experiencia. Por tanto, vamos a pasar de la pieza al proceso de investigación. Ellos lo que querían era mostrar realmente qué es ser paleontólogo, qué líneas de investigación tienen, cómo es su trabajo diario, etcétera, ¿no? Por tanto, pasamos de la pieza a la investigación. El público, digamos, o los retos que teníamos es que principalmente el público era escolar y familiar. Estamos hablando de un 70%, 80% de público escolar, ¿no?
Y uno de los objetivos era que, bueno, claro, estábamos hablando de público escolar, por tanto, 30 personas. Ahora veremos qué podemos llegar a hacer con 30 personas a la vez, que no es nada fácil. Y en un espacio pequeño de unos 160 metros y con conceptos difíciles por el rigor del uso de los conceptos y las materias de la paleontología. Entonces, ¿qué planteamos? Pues hoy investigas tú, era el concepto de la exposición, que es durante unas horas, durante un tiempo, tú vas a ser paleontólogo, vas a vivir la experiencia de ser paleontólogo y vamos a vehicular una experiencia interactiva a través de la cual se te explicará de qué va esto de la paleontología. La primera solución, y ahí ya entro con las ideas que creo que pueden servir o que me parece que hoy en día todavía son, digamos, no, un referente no, está mal dicho esto, pero un modelo que puede ser un modelo a seguir es la idea de la combinación de recursos, o sea, los diferentes niveles de lectura, y ahí es donde la accesibilidad tiene sentido. Y la otra es la narración interactiva en grupos independientes. Ahora voy a explicar esto. Fijaros, esta es una imagen de una de las 5 estaciones que tenía el espacio. La estación de excavación, es decir, uno de los primeros procesos de la investigación en paleontología, ¿no? Y aquí veis identificados estos 3 niveles de lectura, es decir, el panel clásico con información textual, el espacio escenográfico o de interpretación, ¿no? Que en este caso corresponde a una excavación, y luego la pantalla, que es la pantalla que vehicula la experiencia interactiva, que ahora os explicaré con más detalle. Cuando digo que son 3 niveles de lectura es porque están relacionados y es donde creo que ahí conseguimos un hito en este sentido. Como mínimo yo no soy consciente, no tenía ningún referente que hiciera algo parecido. Me parece que hoy en día todavía podría funcionar como modelo. Y es que intentamos vincularlos en un sentido de exploración. Es decir, la pantalla, las actividades interactivas que encontrabas en la pantalla, te pedían que resolvieras algunas cosas que tú podías encontrar en los paneles escritos o bien a través de la escenografía. Entonces, se creaba un circuito de exploración intelectual y de sentidos, incluso hasta físico, a través de lo que te decía la pantalla. Entonces ibas al panel, leías alguna cosa, luego si no lo acababas de entender mirabas la parte escenográfica y avanzabas en la historia que se te planteaba. Bueno, aquí lo que veis a vuestra izquierda son los puntos rojos, son las 5 estaciones. Y en cada una de las estaciones habían 2 pantallas a través de las cuales se vehiculaba la experiencia interactiva. Veis que corresponden a las estaciones de excavación, preparación, investigación, publicación y difusión, que son las fases que el Instituto de Paleontología quería poner en relevancia porque forman parte de su trabajo de investigación. Y a la derecha tenéis otra de estos espacios o estaciones escenografiados, que era el de publicación académica. Vale, entonces vamos a la narración interactiva. Digamos, el público, cuando llega realmente al espacio, lo que se le da es una tarjeta como esta, una tarjeta del Instituto Catalán de Paleontología con un código. Este no tiene código, pero tiene código, entonces se va a una de las pantallas y introduce su código. Y lo que se encuentra es Ana Giral, que es un personaje de ficción que veis a la derecha de vuestras imágenes, que es una científica, es una paleontóloga que te guía en el proceso de investigación. La idea es que cuando tú llegas se te asigna uno de los casos de éxito del instituto, entonces tenéis que ir resolviendo a través de estas 5 estaciones los diferentes procesos de investigación. Estamos hablando de un recorrido que aproximadamente duraba entre 30 y 45 minutos. Es cierto que había gente que lo hacía en 20. Una de las cosas que me sorprendió muchísimo es la fascinación que generan los dinosaurios, sobre todo en el público infantil. Es algo que desconocía y es realmente admirable. Por tanto, había gente que lo hacía en menos tiempo, pero normalmente estábamos hablando de entre unos 30 y 45 minutos. Y había detrás una película interactiva, a mí me gusta llamarlo así porque es una película interactiva de 40 minutos de película con más de 15 actividades interactivas a resolver y 10 localizaciones de vídeo donde se grabó esta película. Y el guión era complejo, el guión era muy complejo porque os he dicho que teníamos en mente intentar
generar una actividad para 30 personas. Entonces, ¿qué pasa cuando te llega un grupo de 30 personas? Que alguien les da una charla, que se da un vídeo de introducción a el contexto del museo y luego ¿qué hacemos con estos alumnos? ¿No? Hay que guiarles otra vez, todos juntos, por grupos. Bueno, pues el reto era, no, vamos a intentar que estos grupos sean independientes, que cada uno tenga autonomía desde el momento en que entran al museo hasta que acaban la actividad y, por tanto, la exploración de toda la sala. De ahí la idea de las 2 pantallas por estación, porque pensábamos que podía ser buena idea, y la realidad lo ha comprobado, que en cada una de las pantallas se podían situar unos 2, 3 chavales. Por tanto, tenemos como unos 6 por 5 estaciones, unas 30 personas aproximadamente. Pero claro, cada uno empezaba por un lugar diferente, es decir, en una estación diferente. De manera que teníamos que guionizar diferentes historias para que si uno empezaba, como veis, por primatología, estaba en la estación de excavación. Y cuando acababa las pequeñas interacciones que luego os enseñaré a través de un vídeo, se desplazaba físicamente al espacio, a la segunda estación, que era el espacio de preparación. Luego al de investigación, luego al de publicación y luego al de difusión y acababa. Entonces os preguntaréis, bueno, ¿y cómo continuaba esta película interactiva? A través del código. A través de la tarjeta. Tú tienes un código, por tanto estás identificado con un usuario, de manera que accedías con este código, empezabas tus actividades, parabas, acababas, digamos, la primera estación, te ibas a la segunda, escribías el mismo código y, por tanto, continuabas la historia porque la base de datos se encarga de saber quién eres tú, dónde estás, hasta dónde has llegado, ¿no? Eso es lo que permitía dar esta digamos, narrativa a través del espacio, que es lo que creo que tiene una de las cosas más genuinas de nuestro proyecto. Y a la vez nos encontramos en que estábamos generando, por tanto, guiones paralelos, con lo cual dábamos posibilidad a una futura visita. Porque si tú habías empezado por la primatología y habías hecho el recorrido de la primera fila que veis, acababas después de estos 30 minutos, luego otro día podías ir y pedir, oye, el otro día empecé por primatología, por la excavación, ¿podría empezar hoy por otro de los casos? Y se te daba otra tarjeta que corresponde a otra de las líneas guionizadas. Y ha sido así. Algunas personas, sobre todo público infantil, ha querido volver al museo para repetir la experiencia, pero a través de otro de los guiones. Cabe decir que, y es importante que, como os decía, estos guiones son de realidad, es decir, basados en proyectos del instituto, pero un poco ficcionados. Pero como son reales de fósiles importantes del instituto, pues han tenido en el pasado un impacto, digamos, de medios bastante importante, por lo tanto la gente ya los conocía y, bueno, eso también era como un factor a favor de nosotros. Lo que veis aquí es, bueno, yo le digo la metáfora del cuaderno, es decir, este recorrido se vehiculaba a través de un cuaderno, ¿no? Un cuaderno de campo, que es lo que tiene todo buen paleontólogo para poder hacer un trabajo de campo y avanzar en su investigación. Entonces, dependiendo del código que tenías, tú podías acceder a excavación, preparación, investigación, publicación o difusión, ¿no? Y ibas avanzando en las diferentes estaciones. Pues os enseño en un segundo. A ver. Aquí tengo uno de los vídeos. Hemos tenido un pequeño problema con el audio, de manera que no se va a oír bien. A ver, lo que estáis viendo, voy a hacer de voz en off. Esta es la entrada, ¿no? O sea, cada una de las pantallas, tú llegabas aquí, escogías idioma y ponías el código de la tarjeta. Esto es una prueba, evidentemente. Para empezar, se te pedía una fotografía. Este es uno de los programadores del proyecto. Y este es el cuaderno. Empezabas por excavación, si la tarjeta te asignaba este espacio. Y entonces aparecía Ana Giral, que te situaba, te decía, mira, muy bien, se te ha sido asignado este proyecto de investigación, hemos encontrado un fósil que creemos que puede estar datado en tal fecha y tienes que intentar avanzar en la investigación. Entonces, ahora estáis viendo una de las primeras actividades interactivas que consistía en localizar un yacimiento y tú tenías que ir respondiendo, voy a parar un segundo, tú tenías que ir respondiendo
Pues, por ejemplo, haciendo pues, algunas actividades típicas como de selección de elementos, de fotografías, ordenar conceptos y demás. Y estas son las actividades que os presentaba al principio con la idea de los 3 niveles de lectura, porque realmente o eras un experto o con la información que llevábamos, digamos, generalista, no la podías resolver. Por tanto, tenías que leer los paneles, observar las escenografías, etcétera. Esta es otra de las actividades que consistía en cómo hay que vestirse, qué tipo de indumentaria se ponen los paleontólogos. Lo que veis a la derecha es un indicador de éxito. Tenemos muy presente en los proyectos interactivos las cuestiones de usabilidad y problemas de errores y accesibilidad. Cada vez que acababas una de estas tareas interactivas, te aparecía el vídeo porque estabas avanzando en tu investigación y, por tanto, la coordinadora de tu caso de investigación, pues, que es ella, Ana, pues te daba información, te decía que estabas avanzando bien, etcétera, etcétera. Claro, esto está corrido todo porque cada una de las estaciones pueden ser como unos 10 minutos de experiencia. Esta actividad consistía en sacar uno de los fósiles y aquí tenías que ordenar las diferentes capas. Este que veis soy yo. Era un estudio pequeño, ya os lo he dicho, hacíamos un poco de todo, también de figurantes. Bueno, pues entonces este es uno de los vídeos. Y como os decía, cuando acababas con la tarjeta, o sea, de hecho el programa te decía, has acabado la primera fase, ahora te toca ir a la fase de publicación. Te desplazabas físicamente con tu grupo a publicación, ponías el código y continuabas con la historia. Entonces, para ir viendo ya un poco el Zoom. Claro, nosotros somos muy conscientes de la diversidad de público, de experiencias. Cada uno accede a un museo con unas pretensiones y un background y unas ideas diferentes. Y he puesto estas dos imágenes. Creo que la de izquierda es conocida por todos, ¿no? Es la imagen de la discordia que generó bastante discusión alrededor de la gente de los museos, que es este grupo de personas, de chicas que están mirando al móvil en lugar de estar observando pues, bueno, un pintor flamenco, Rembrandt o bueno, el contexto del museo que fuera, ¿no? Y a la derecha tenéis una imagen que es quizás un poco más habitual. A mí las dos me parecen muy naturales y muy reales, porque es la realidad de cada uno, ¿no? Pero las dos comparten algo, y es que creo que son las dos experiencias hipertextuales. Y diréis, ¿cómo que hipertextuales? Quizás la de la izquierda está más clara, ¿no? Porque, claro, estamos seguramente en una aplicación interactiva, es una app que posiblemente tiene que ver con el contenido del museo, por tanto están navegando a través de una interfaz, moviéndose por algunos espacios, respondiendo a algunas cuestiones, como el proyecto que os estoy haciendo referencia a mío. Pero el de la derecha no es un poco hipertextual. Es decir, visitar un museo no es una experiencia lineal. De hecho, cuando visitamos un museo empezamos por un punto en concreto, pero no es una experiencia lineal. No me están contando de una forma estrictamente lineal una historia, ¿no? Hay un concepto, hay una narrativa, pero yo exploro y empiezo a observar y salto de un cuadro a otro cuadro, de un objeto a un texto. Saco el móvil y hago una fotografía, luego a través de cojo, pues no sé, el iPad o el folleto de mano y leo alguna información sobre la sala donde estoy y posiblemente voy a ver, quizás sabéis más que yo vosotros de estadísticas, el 40% del contenido que hay, 50, 60, no todo. Es para mí una experiencia como metáfora, una experiencia hipertextual. Por tanto, creo que potencialmente tiene muchísimo de relación con lo que es una experiencia digital y hipertextual desde un punto de vista de lo que era la web y hoy en día a través de este tipo de experiencias interactivas. Entonces, como os decía, como somos conscientes que hay diversidad de públicos, entendíamos que quizás había gente que no quería pasar estos 40 minutos de acciones interactivas, de desarrollo, de observación, ¿no? Por la cantidad de tiempo, por el tipo de actividad. Quizás hay alguien que quería solo ir y hacer una pequeña interactividad, ¿no? Digital, pero algo corto, algo concreto. Y para eso diseñamos dentro del mismo espacio estas dos mesas interactivas. La de la derecha es la de paleontología virtual, donde se mostraban dos maneras de trabajar con láser 3D para paleontología. Y la de la izquierda
el éxito de la exposición, sin ninguna duda, era la mesa de reconstrucción. Un pequeño juego alrededor de la idea de que cuando los paleontólogos encuentran fósiles, tienen que identificar, evidentemente, los fósiles. Y a veces estos fósiles están cruzados, es decir, que son más de un animal, bien porque murieron los dos luchando, bien porque era un lugar donde a lo mejor era una trampa natural y morían muchos animales, etc., ¿no? Entonces, una práctica, digamos, habitual en el campo de la paleontología, o una problemática habitual. Entonces planteamos este tipo de mesa interactiva, que ahora os enseñaré con un vídeo, y lo planteamos con una tecnología que se estaba desarrollando, de hecho que estaba desarrollada y con mucho éxito en la Pompeu Fabra, en un grupo de investigación musical que es el Music Technology Group, que es la tecnología que hace servir o que se desarrolló para la React Table. Quizás la conocéis, que es esa mesa interactiva para generar música. Se hizo sobre todo famosa porque Björk la compró o la utilizó para sus conciertos y demás, ¿no? Bueno, pues consiste en una mesa que tiene una proyección desde abajo, entonces los participantes la pueden hacer servir bien con las manos, bien con unos identificadores, que es la imagen que tenéis abajo, parecido al QR, pero no es bien eso. Pero intentamos darle una vuelta. Porque pensamos que estábamos en una experiencia, que os decía, de 3 niveles, por tanto, lo físico para nosotros tiene mucha importancia. Y realmente la interfaz, es decir, lo que utilizabas para hacer este juego, que ahora os enseñaré, es esto. Una réplica de fósil pequeña. Esto viene a ser un fémur, como os podéis imaginar, no es a escala 1:1, ni mucho menos, ¿no? Pero teníamos 9 réplicas diferentes, pequeñas, de fósiles. Y esta es la herramienta de interacción. Algo que es físico, algo que tiene textura, algo que hay gente que hasta que lo huele, no sé por qué, pero también lo huelen, ¿no? Y creo que esto genera un tipo de empatía con el proyecto, con la interactividad, con la información que se te da, con el conocimiento, que es totalmente diferente a si tú solo estás clicando encima de la mesa o utilizando un ratón, ¿no? Creo que estamos en el nivel, cuando hablamos de interfaces interactivas, que es lo que os explicaré al final, estamos en otro tipo de nivel de relación con el entorno informático. Y es una de las, digamos, de las cosas con las que más creo yo para el ámbito de los museos, ¿eh? Pues 9 piezas como estas. Entonces, vamos a ver un momento el vídeo. Bueno, esto es el espacio. Vale, esta era la mesa. Cuando tú llegabas, no era una mesa muy grande, 1,5 metros, se te decía, bueno, había esta imagen que decía, bueno, no sé si veis bien, pero justo detrás, aquí, hay las 9 piezas, ¿no? Y además estaban mezcladas, ¿eh? Entonces se te decía, mira, coge una de estas, cualquiera, y ponla encima de la mesa. Ahí vamos. Cuando ponías una de las piezas, esta es precisamente la que tengo aquí, se te aparecía pues, uno de los animales, porque realmente había 3 animales que tenías que descubrir. Entonces el juego consistía, como si fuese una especie de puzzle interactivo. A ver, ahí. El juego consistía en que tú tenías que observar, coger las otras piezas y ponerlas encima del animal, del esqueleto del animal, pero identificando qué parte era, ¿no? Si era pues, una parte de la columna, o otro fémur, o de la mano, o del pie. Y tenías que ponerla encima, es decir, había una relación física y, digamos, de observación, ¿no?, de la escala digital con la escala física del objeto que utilizamos como objeto de interacción. Entonces, claro, aquí está hecho muy rápido. La X es porque no corresponde a este animal, pero una vez encontrabas el que sí correspondía, este tampoco. Este tampoco. Y este sí. Entonces, muy bien, pues tienes premio, ¿no? Lo has conseguido, eres un buen paleontólogo, has identificado estos 3 fósiles de este animal, ahora ya sabes qué animal es, te aparecía la ficha de la derecha con la identificación e información del animal, y el animal cobraba vida, que esa era la parte como un poco más espectacular, digamos, del pequeño juego, ¿no? Porque pasaba de un 2D a un 3D, con sonido y, bueno, generaba pues bastante sorpresa esto, ¿no? El animal se iba
Entonces, volvías al estado inicial del interactivo, con lo cual habéis visto que realmente eran minutos, o sea, estabas 3, 4 minutos, no tenía nada que ver con la otra visita que era de 30 minutos o más. El vídeo es más largo, pero como no voy bien de tiempo, avanzo. Vale, otra idea interesante del proyecto, la idea esta de la circulación de los contenidos, que ahora voy a hablar un poco de esto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Isidro, de que el Museo del Siglo XXI es el museo que está in situ, pero está en la calle, está en las redes y está en tu móvil. Y esta es una de las cosas que tenía presentes y cuando diseñamos el proyecto hicimos esta idea. El tema es que estás en la estación de publicación. En la estación de publicación tú tienes que desarrollar una publicación científica en base a unas hipótesis que ya te vienen dadas, unas imágenes que te vienen dadas, según tu caso. Entonces, tú preparabas la publicación y la enviabas a un revisor editorial, ¿no? Y ponías tu mail. Muy bien. Entonces, lo que te llegaba a tu mail es la imagen que tienes a la izquierda, que es un correo del director del Instituto de Paleontología que te decía: enhorabuena, tu contribución académica es muy buena, tu visita ha sido un éxito, esperamos volver a verte. Y aquí tienes el enlace de tu publicación. Lo veis a la izquierda, el enlace que está abajo, y a la derecha está la imagen de la publicación, ¿no? Entonces, ahí ya teníamos un primer retorno, ¿no? Porque el mismo día o al día siguiente o al cabo de unos días, pues las personas accedían a este correo electrónico, clicaban al link, iban a la página del instituto, porque había un apartado dentro de la página del Instituto de Paleontología que eran las publicaciones, entre comillas, y tenías, no se ve, pero había el nombre de la persona que había participado, la fotografía, ¿no? Y bueno, claro, esto generaba pues muchísima empatía y estas publicaciones se compartían por internet, incluso, no lo tengo aquí, no. Incluso recibimos un día un correo de una madre diciendo que su hijo había perdido este correo y que si se lo podíamos volver a enviar porque lo quería presentar en clase y explicar la experiencia, ¿no? Entonces, ahí empieza todo un retorno del ecosistema digital que a veces se nos escapa en un sentido de análisis, de analíticas, ¿no? Pero que sabíamos que es algo con lo que teníamos que apostar, ¿no? Y esta fue la forma que pensábamos que podía ser interesante y realmente el retorno ha sido buenísimo. Entonces, empiezo con el zoom out, ¿vale? Voy a un poco hacer reflexiones de este proyecto que creo que son aplicables a más cosas alrededor del contexto de los museos digitales. La primera es que para mí utilizar herramientas interactivas o digitales es plantear preguntas, no dar respuestas. Tengo la sensación que cuando vamos a los museos lo que vemos es contenido hecho, dado por hecho, ¿no? Y son respuestas. Y tú las miras, como os decía, en esta especie de visita hipertextual, pero son respuestas. Y creo que las interactividades pueden generar preguntas que puedes llegar a resolver con tu conocimiento o con el que aprendes en el museo. Me parece que es una idea importante. La segunda es esta idea del argumento con continuidad. Tenemos una herramienta que nos da una narrativa que te puede acompañar. Hay en este museo la experiencia de la guía multimedia, por ejemplo. Os acabo de mostrar el proyecto del Museo del Instituto de Paleontología de Sabadell y otras experiencias similares, ¿no? Pero no es solo una narrativa que tiene que ver con la historia, no, tiene con la historia que se explica, quiero decir, con los objetos, con la exposición, no, tiene que ver contigo, con tu papel en la exposición, ¿no? Entonces, es una historia que te acompaña. Me parece que esta es una idea importante. La visita en grupo la salto porque es la que he comentado del proyecto, creo que es evidente. La cuarta, la personificación de la experiencia. Esto es muy importante. Nosotros lo hacíamos. El usuario ponía la fotografía, ponía el nombre, luego habéis visto el retorno que tenía con su correo cuando llegabas, digamos, a su casa o en el colegio, donde fuere. Incluso había imágenes de las publicaciones que se proyectaban en el museo de manera que las personas a lo mejor volvían al cabo de 3 días y veían su publicación proyectada en el apartado de publicaciones, porque proyectamos estas imágenes de los artículos que habéis visto de la web de la ICP. Las dinámicas de juego, la gamification, como lo queráis decir, totalmente, ¿no? Generan un tipo de acercamiento, de dinámica, de retos, ¿no? Hay mucha teoría del juego y del fluir en los juegos que podemos utilizar para el diseño de experiencias digitales en museos. Narrativa, 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 no solo para la creación de la exposición, también para la creación de la experiencia en la visita. 7. La coexistencia de públicos a través de diversos interactivos. Tengo la sensación que hasta ahora hemos generado, en su mayoría, interesantes experiencias interactivas, pero no pensando no demasiado en los públicos y, en todo caso, no en diversidad de públicos. Nosotros lo intentamos. Otra idea. Cuando estamos en una narrativa digital o una experiencia digital, podemos tener un control del tráfico de los visitantes. Y esto es muy interesante.
Porque tenemos estadísticas, el tiempo que ha estado jugando, participando, dónde se han callado, qué actividad les ha costado más, qué menos, qué podemos cambiar, la podemos renovar porque sabemos el tiempo que le dediquen, las dificultades que hay, ¿no? Todos tenemos presente Google Analytics, pues un Google Analytics en la visita, en la experiencia del museo digital es posible. Y como estamos en bases de datos, podemos analizar las acciones, mejorar, evaluar, incluso, punto 10, renovar recursos. Y de hecho esto estaba en la génesis del proyecto que os he presentado del instituto, porque planteábamos un proyecto que al cabo de 3 años se renovase a nivel de contenidos. Al final no ha sido así, por otras cuestiones que os podéis imaginar, pero por el contexto, evidentemente, político-económico. Pero la idea estaba ahí, es decir, si tú tienes un contenido que es digital, lo puedes cambiar, ¿no? Y los costes, evidentemente, son bastante menores que otro tipo de contenido y de aproximaciones formales, y creo que esto es interesante. El 11, que os he planteado, y ahora os voy a hablar un poquito más, la extensión del entorno personal digital. ¿Qué pasa con el visitante? ¿Qué pasa? Que estamos todo el día con el móvil, nos acercamos al museo con el móvil y cuando entramos tenemos que cerrarlo hasta las 3 horas que pasamos dentro y luego lo volvemos a abrir al salir. No, yo creo que esto ya no va así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el entorno digital? Porque todos estamos en sociedad digital. Por lo tanto, tenemos identidades digitales, redes sociales. ¿No las podemos utilizar? Yo creo que sí. Y la última idea es la de descontextualizar el museo y su colección. Esta idea de salir de las paredes del museo e ir a la calle. Y hay muchos ejemplos de apps que lo están haciendo y muy bien. Y me parece que es uno de los retos interesantísimos que permiten los museos digitales. Y ahí voy con 2 pequeñas provocaciones. Y sobre todo esta primera, para mis compañeros, y creo que más para Diego que para Isidro, pero a ver qué me dicen. Bueno, esto, a ver qué opináis vosotros. Me parece que tenemos que hacer un salto. Y el salto está en dejar de pensar del virtual heritage y movernos hacia el digital heritage. Tengo la sensación que hemos estado hasta ahora recreando modelos 3D, haciendo experiencias virtuales muy focalizadas, muy centradas en un lugar concreto, en un objeto concreto, pero no pensando en la visita, no pensando en los usuarios, en dónde están, en sus públicos, ¿no? Y la mayoría de las veces este tipo de experiencias, a mi entender, se han quedado un poco aisladas. Un poco, digamos, han generado un interés tecnológico, de análisis, pero han quedado fuera de lo que es el mainstream de la visita, ¿no? Cuando digo digital heritage, de hecho, estoy hablando de cultura digital. Me parece que hoy en día ya no podemos hablar, o no deberíamos hablar, de hacer una app, de hacer una web. No, es que está todo conectado. ¿Qué sentido tiene pensar solo en una app, en la creación de una experiencia de app, si resulta que tenemos que hacer la web para publicitar la app? Y la web está conectada con la web del museo. Y la web del museo está conectada con el contenido que tienes en los paneles. Entonces, es que es un ecosistema digital, porque nuestra vida es un ecosistema digital en la mayor parte del día. Por tanto, creo que la manera que tendríamos que afrontar los proyectos no es pensando en lo virtual, sino en el ecosistema digital, ¿no? Y quizás es verdad que digamos, el centro de atención puede ser lo físico, pero quizás no. Es que quizás una experiencia expositiva posible podría ser digital y la física es un elemento que suma a la digital, pero no el centro de todo. Estoy llevándolo al extremo, ¿no? Pero eso es lo que tendríamos que poder plantear. Si las cosas estuviesen más interconectadas y no generáramos este tipo de experiencias aisladas. Por tanto, estoy hablando más de integración de medios, es donde tendríamos que ir, no de experiencias interactivas aisladas como apps, webs o recreaciones virtuales. ¿Que son interesantes? Sí. ¿Que han tenido un papel fundamental en el ámbito cultural y en la experimentación de museos? Seguro. Los museos empezaron en los 90 con las webs, luego con los kioscos multimedia, luego con las apps. O sea, quiero decir, creo que es uno de los entornos que experimenta más con lo digital en la cultura, sin ninguna duda. Pero eran experiencias aisladas. Y me parece que vamos hacia otra dirección. Segunda provocación, bueno, o idea, no sé. A mí esta me gusta también. Esta idea de no pensar solo en el contenido, sino en cómo es la experiencia de la visita. Y la experiencia de la visita no se da únicamente en el museo. Lo que dicen algunos de los académicos anglosajones de Visitor's Journey es esta idea de cómo es el trayecto, ¿no? Cómo es esta ida al museo, por dónde empieza. Probablemente empieza una semana antes visitando la web o la app.
Luego a lo mejor continúa a través de las redes. Luego llegas al espacio y sí que tienes esa visita que, como os he dicho, es hipertextual y para mí hipermediatizada. Pero luego sales y a lo mejor continúas entre las redes y al cabo de unos días continúas en la web. Entonces creo que tendríamos que ir empezando a pensar que, de hecho, los visitantes no están pensando en un canal. Nosotros pensamos en canales. Vamos a hacer el proyecto web, vamos a hacer el proyecto de la app, el proyecto de recreación 3D, la mesa interactiva de reconstrucción. Pero si no es la experiencia del visitante. El visitante quiere tener una experiencia de visita. Y empieza mucho antes y acaba mucho después. Entonces tenemos que ir ahí, porque están ahí ellos, ¿no? Los tenemos 2 horas en el museo, 3 horas a lo sumo, ¿no? Depende de los museos. Pero dedican mucho más tiempo suyo a nuestra visita y tenemos que encontrarlo. Bajo la idea de que la visita tampoco es que sea digital, es una visita. No es una contradicción lo que digo. Lo digo en el sentido de que es una visita, no deja de ser una visita. Y también tiene que ser digital, pero también es física, ¿no? Las dos cosas. Y ahí es donde se presentan este antes, durante y después al que hacía referencia. Y en este antes, durante y después los tiempos son diversos. Yo creo que no tiene sentido pensar solo en las estadísticas de acceso a los museos, el tiempo que dedican en la visita física. No, los tiempos son diversos y a lo mejor hasta son repetidos, como os decía, con la experiencia que hemos tenido en Sabadell con el Instituto de Paleontología. Y es que los espacios son diversos, porque no tiene sentido, a mi parecer, pensar solo en espacios físicos. Hay que pensar en los digitales y ahí son diversos, porque los canales son diversos. Entonces, el gran reto en este sentido es el de intentar dar en cada momento el contenido que sea relevante según dónde está el usuario. ¿Dónde? De este journey, de esta aproximación. Ese es el reto de verdad. Porque hacer una app que tenga el mismo contenido que tiene el folleto, que es el mismo contenido que tiene la web, o sea, repetir contenidos, a mí como experiencia visitante no me da nada, me aísla. Porque puedo tener la experiencia de la app y a lo mejor ya ni voy al museo. O sea que creo que esta es otra de las direcciones que puede tomar un poco el diseño de experiencias de museos digitales, pensar en este Digital Visitors Journey. Y ya para acabar, estos son los proyectos que para mí son proyectos que están en la punta de lanza de lo que es la innovación digital, las interfaces digitales. Aquí veis diferentes proyectos de diferentes empresas y lugares, pero todos son proyectos un poco parecidos al que os planteaba de Sabadell a través de este tipo de interfaz, que es una interfaz física, donde mezclan digital y físico. Ahí para mí está la dirección correcta, ¿no? No son pantallas, es contenido. Y es un contenido que observas, que tocas, que mueves y que está vinculado con el contenido, digamos, de objeto o textual o la pintura y que está conectado a través de las redes, de tus redes, digamos, de este viaje al que hacía referencia. Y bueno, un poco esto viene a ser todo. No sé si luego podremos discutir estos 2 últimos puntos. Gracias.